En la Edad Media, beber agua podía ser tan peligroso como enfrentarse a un enemigo armado. No había cloro, ni filtros industriales, ni electricidad para bombear y purificar el líquido vital. Sin embargo, algunas comunidades desarrollaron ingeniosos métodos para convertir agua turbia y mortal en un recurso seguro. Hoy descubrirás 3 sistemas de purificación medievales tan efectivos que, en determinadas circunstancias, pueden superar a la tecnología moderna. Y lo mejor, puedes replicarlos con materiales sencillos que existen en cualquier ciudad. El primero de estos métodos fue la filtración con tela, una técnica tan simple como brillante, utilizada durante siglos por monjes, viajeros y aldeanos. En monasterios cistercienses, donde la disciplina y la precisión lo eran todo, esta técnica se convirtió en la primera línea de defensa contra enfermedades intestinales devastadoras como la disentería y el cólera. En aquella época, el agua turbia no solo era desagradable, era un signo evidente de peligro. Consumirla podía significar la muerte de familias enteras o incluso de comunidades completas. La idea era sencilla. Antes de beber, el agua debía pasar a través de un paño de lino o algodón. Los monjes, siempre meticulosos, creaban sistemas de filtrado por etapas. Colocaban varios paños a diferentes alturas, de manera que el agua fluyera desde un recipiente elevado hasta otro más bajo, atravesando la tela gracias a la gravedad. Cada etapa eliminaba más partículas que la anterior. Así, las impurezas visibles quedaban atrapadas en el primer paño y las partículas más pequeñas se quedaban en el segundo o tercer nivel. Para un viajero medieval, llevar un trozo de tela limpia era tan esencial como portar un cuchillo o un pedernal. Al atravesar zonas con fuentes de agua dudosa, bastaba con improvisar un filtrado rápido para reducir el riesgo de enfermar. Era un método tan efectivo que incluso hoy, con un diseño básico, puede mejorar drásticamente la calidad visual y física del agua antes de aplicar métodos más avanzados. Si quisieras replicar este sistema en casa, no necesitarías nada más que 3 recipientes. Pueden ser botellas cortadas o cubos pequeños, un par de tiras de tela de algodón o lino y algo de paciencia. El recipiente con el agua más sucia se coloca en lo alto, el segundo un poco más abajo y el tercero en la posición más baja. Entre cada par de recipientes se tiende una tira de tela que actúa como un puente filtrante. El agua se mueve gracias a 2 principios: la gravedad, que empuja el líquido hacia abajo, y la acción capilar, que permite que las fibras absorban y conduzcan el agua. Este flujo lento pero constante es suficiente para eliminar buena parte de las partículas visibles y preparar el líquido para un filtrado más profundo. La clave de este diseño está en la diferencia de altura. Sin ella, el flujo sería casi nulo. Cuanto mayor sea la distancia entre los recipientes, más fuerza ejercerá la gravedad, acelerando el proceso y mejorando la eficacia del filtrado. Es un sistema que no necesita bombas ni energía externa y que puede funcionar indefinidamente mientras haya tela limpia disponible. Pero aunque este primer paso lograba transformar agua turbia en un líquido más claro, aún quedaban peligros invisibles: bacterias, parásitos y, en algunos casos, virus. Para enfrentarse a ellos, en la Edad Media, se recurría a otros métodos que aprovechaban la ciencia de la naturaleza mucho antes de que la palabra microbio existiera. Uno de estos descubrimientos sorprendentes viene de un conocimiento incluso más antiguo que la propia Edad Media: la filtración a través de ramas vivas. Aunque esta técnica no era común en todas las regiones, estudios modernos han demostrado que nuestros antepasados ya sabían que algunas plantas podían filtrar agua de manera natural. El ejemplo más llamativo lo encontramos en el uso de sarmientos de vid. Al cortar una rama fresca y orientarla en el mismo sentido que llevaba la savia cuando la planta estaba viva, se puede hacer pasar agua contaminada por su interior. El tejido vegetal actúa como un filtro natural, reteniendo bacterias y sedimentos. Experimentos recientes con ramas de vid han demostrado reducciones casi totales de bacterias E. coli en agua de pantano. Aunque el sabor resultante puede tener un toque vegetal, el agua se vuelve mucho más segura. Otros tipos de madera, como el ciprés, ofrecen resultados similares con un sabor más neutro. En la Edad Media, este tipo de conocimiento solía transmitirse oralmente entre comunidades rurales y pueblos aislados, especialmente en zonas donde hervir agua no siempre era posible por falta de combustible o utensilios resistentes al fuego. Sin embargo, en entornos más estructurados, como los monasterios, se desarrollaron métodos más sofisticados y permanentes.
Aquí entramos en el segundo gran sistema medieval, la filtración lenta con arena, una auténtica obra de ingeniería hidráulica que podía purificar miles de litros al día. Estos sistemas, diseñados con paciencia y precisión, utilizaban varias capas de materiales, grava, carbón vegetal y diferentes tipos de arena. El agua pasaba lentamente a través de estas capas, eliminando no solo partículas físicas, sino también contaminantes químicos y patógenos biológicos. La estructura típica comenzaba con una capa gruesa de grava en el fondo, cuya función era drenar el agua y evitar que las capas superiores se mezclaran. Sobre ella se colocaban capas de arena cada vez más fina, intercaladas con carbón vegetal activado. Este último no solo retenía impurezas microscópicas, sino que absorbía compuestos que daban mal sabor o mal olor al agua. El flujo lento era esencial. Permitía que en la capa superior de arena se desarrollara una fina biopelícula de bacterias beneficiosas que se alimentaban de los patógenos presentes, eliminándolos de forma natural. En un monasterio medieval, estos sistemas podían construirse en depósitos de piedra o madera y mantenerse operativos durante décadas con un mantenimiento mínimo. Bastaba con limpiar las capas superiores de arena de vez en cuando para que el flujo se mantuviera constante. Hoy, una versión reducida de este método puede reproducirse en cuestión de minutos con una botella de plástico cortada, grava, arena y carbón activado. Incluso con estos dos métodos combinados, tela y arena, todavía quedaba un último paso para garantizar la seguridad total del agua: el calor. Y aquí entraba en juego una técnica tan ingeniosa como espectacular: el hervido con piedras calientes. Este método se remonta a tiempos prehistóricos, pero en la Edad Media siguió siendo vital para familias que no podían permitirse ollas metálicas. La idea era calentar piedras no porosas en una hoguera durante más de una hora, hasta que alcanzaran un rojo vivo. Luego, con la ayuda de pinzas de madera verde, se introducían las piedras incandescentes en el agua contenida en recipientes naturales, como grandes hojas o cuencos de madera tallados. El calor extremo hacía que el agua hirviera de inmediato, eliminando cualquier patógeno restante. Si el proceso se repetía con varias piedras, el agua podía mantenerse en ebullición el tiempo suficiente para asegurar su potabilidad. El uso de piedras calientes tenía otra ventaja: no dependía de recipientes resistentes al fuego. Incluso en un campamento improvisado, bastaba con encontrar un contenedor natural y combustible para el fuego. Esta técnica salvó incontables vidas en zonas rurales, donde el acceso a metales era limitado o inexistente. Estos tres sistemas, filtración con tela, filtración lenta con arena y hervido con piedras, formaban una cadena de purificación que combinaba barreras físicas, procesos biológicos y esterilización térmica. Separados, ya eran efectivos; juntos, convertían casi cualquier fuente de agua en un recurso seguro, incluso en tiempos de epidemias y guerras. En la Edad Media, perfeccionar estos métodos no era un lujo, sino una necesidad. Cada comunidad, cada aldea y cada monasterio adaptaban las técnicas según los recursos disponibles y las características del terreno. No existía un manual único. El conocimiento se transmitía por tradición oral, ajustándose con la experiencia. Lo interesante es que, aunque el objetivo era siempre el mismo, agua potable, la forma de alcanzarlo podía variar notablemente. Uno de los elementos más valiosos para mejorar cualquier sistema de filtración era el carbón vegetal. Los monjes lo producían a partir de madera dura, como roble o haya, quemándola lentamente en hornos cubiertos para limitar el oxígeno. Este proceso dejaba un material negro y poroso con una superficie microscópica enorme, capaz de atrapar toxinas, bacterias y compuestos que producían mal olor. En un filtro de arena medieval, añadir una capa de carbón no solo mejoraba el sabor del agua, sino que podía neutralizar ciertos venenos naturales, como los taninos presentes en algunas aguas estancadas. El carbón también tenía otra función importante: ayudaba a prolongar la vida útil del sistema de filtración. Sin él, las capas de arena podían saturarse rápidamente de materia orgánica, obligando a una limpieza más frecuente. En cambio, con el carbón, las partículas más finas quedaban atrapadas antes de llegar a la arena más compacta, reduciendo la acumulación de sedimentos. Para replicar un filtro medieval con carbón en la actualidad, basta conseguir un patrón sencillo: un recipiente grande con una capa inferior de grava, luego una de carbón triturado, lavado previamente para eliminar el polvo excesivo, seguida de arena gruesa y, por último, arena fina. Cuanto más lento fluya el agua a través de estas capas, mejor será la calidad del filtrado.
Lo importante no es la velocidad, sino el contacto prolongado entre el agua y los materiales filtrantes. Aunque este sistema podía instalarse de forma permanente, muchas familias medievales necesitaban soluciones portátiles. Los viajeros, comerciantes y mensajeros no podían cargar con depósitos de piedra o madera. Aquí es donde entra en escena una innovación que, aunque simple, salvó innumerables vidas: las bolsas de filtración portátiles. Estas bolsas se fabricaban con lino o cáñamo y en su interior se colocaban capas de arena y carbón vegetal, separadas por telas más finas. El agua se vertía lentamente en la parte superior de la bolsa y salía filtrada por un pequeño orificio en la parte inferior. Aunque no eliminaban todos los patógenos, reducían drásticamente la turbidez y mejoraban el sabor. Un viajero podía llevar consigo una bolsa del tamaño de un odre y utilizarla varias veces al día, simplemente enjuagando las capas interiores de vez en cuando para evitar obstrucciones. En algunos puertos medievales, como los de la Liga Hanseática, estas bolsas también se usaban para purificar el agua a bordo de los barcos. Las largas travesías requerían agua segura, y hervir grandes volúmenes no siempre era práctico debido a la escasez de combustible. Así, los marineros filtraban primero el agua y luego la almacenaban en barriles de madera, a menudo con pequeños fragmentos de plata colocados en el interior. El uso de plata no era casual. Aunque no comprendían la química detrás, sabían que prolongaba la frescura del agua y retrasaba la aparición de malos olores. Este detalle nos lleva a otro recurso fascinante: el uso de metales con propiedades antimicrobianas. La plata y el cobre, por ejemplo, eran conocidos por su capacidad para mantener viva el agua durante más tiempo. En algunos monasterios, los recipientes de almacenamiento eran de cobre o tenían revestimientos internos de este metal. Aunque no eliminaban las impurezas por sí mismos, estos metales reducían la proliferación de bacterias después de la filtración, actuando como una segunda barrera de protección. Además de los métodos físicos y químicos, existía una dimensión más natural en la purificación medieval: el uso de plantas acuáticas para limpiar el agua. Los estanques monásticos no eran simples depósitos. En muchos casos, se diseñaban para que ciertas especies vegetales crecieran en ellos, como los juncos o el lirio amarillo. Estas plantas absorbían metales pesados y nutrientes que podían favorecer el crecimiento de algas nocivas. De este modo, antes de que el agua llegara al punto de consumo, ya había pasado por un sistema de depuración biológica que reducía significativamente su peligrosidad. Para entender la importancia de estas estrategias, basta imaginar una ciudad medieval amurallada. Las fuentes de agua más cercanas podían estar contaminadas por vertidos de curtidores, carnicerías o pozos negros. Si la comunidad no contaba con un método eficaz de purificación, las enfermedades se propagaban rápidamente. Los cronistas de la época relatan que en años de sequía o guerra, cuando la higiene se descuidaba, los brotes de disentería podían diezmar a la población en pocas semanas. En este contexto, los sistemas combinados eran los más valorados. Por ejemplo, un monasterio podía recibir agua de lluvia recogida en tejados de piedra, que luego se conducía por canales hacia un estanque con plantas depuradoras. Desde allí pasaba a un sistema de filtración en capas con arena y carbón, y finalmente se almacenaba en recipientes de cobre. Esta cadena de pasos, aunque rudimentaria comparada con una planta de tratamiento moderna, era extremadamente eficaz para los estándares de la época. Otra práctica habitual era la decantación lenta. Si no había tiempo o recursos para filtrar, se dejaba reposar el agua durante horas o incluso días en recipientes grandes. Las partículas más pesadas se asentaban en el fondo y el agua relativamente clara en la parte superior se extraía con cuidado, evitando remover los sedimentos. Aunque este método no eliminaba patógenos, sí mejoraba notablemente la apariencia y el sabor del agua, y en combinación con el hervido o el uso de plata, podía ser suficiente para evitar enfermedades. Un aspecto clave en todas estas técnicas era el mantenimiento. Los filtros se limpiaban regularmente, la arena se cambiaba cada cierto tiempo y los recipientes se fregaban con sal y vinagre para prevenir la acumulación de algas o moho. Este trabajo preventivo era tan importante como el propio sistema de purificación. Sin él, incluso el filtro más sofisticado se convertía en una fuente de contaminación. Si trasladamos todo esto a la actualidad, replicar un sistema medieval completo es más sencillo de lo que parece. Imagina instalar en tu patio un pequeño estanque con plantas filtradoras, conectado a un filtro de arena y carbón y almacenando el agua purificada en un depósito de acero inoxidable o cobre.
Con un mantenimiento mínimo y sin electricidad, podrías producir decenas de litros de agua limpia al día, suficiente para una familia entera. Lo más impresionante es que, en pruebas modernas, muchos de estos sistemas superan las expectativas. En comunidades rurales sin acceso a plantas de tratamiento, versiones mejoradas de los filtros de arena lenta y las bolsas de filtración han logrado reducir los casos de diarrea infantil en más del 70%. Y lo hicieron con materiales que cualquiera puede conseguir: grava, arena, carbón, tela y recipientes reutilizados. Estos logros nos recuerdan que la innovación no siempre implica alta tecnología. A veces basta con rescatar ideas del pasado, comprender su lógica y adaptarlas a las necesidades actuales. Las personas que vivieron en la Edad Media no tenían laboratorios ni conocimientos microbiológicos, pero sí una observación aguda de la naturaleza y una capacidad impresionante para trabajar con lo que tenían a mano. Y así, mientras el fuego chisporroteaba en los hogares medievales y los monasterios guardaban silencio en la noche, el agua purificada esperaba en recipientes cuidadosamente protegidos. No era solo un recurso, era la línea que separaba la vida de la enfermedad, la prosperidad de la miseria. A medida que avanzamos por los métodos medievales de purificación, llegamos al que, para muchos estudiosos, es el más fascinante de todos: el sistema de filtración por piedra porosa. A simple vista puede parecer un bloque sólido e inerte, pero en realidad se trata de un filtro natural lleno de diminutos canales invisibles a simple vista. En algunas regiones montañosas de Europa, especialmente en áreas ricas en piedra caliza o toba volcánica, se tallaban grandes cilindros o bloques de roca porosa. El agua contaminada se vertía sobre la superficie superior y, gracias a la estructura interna de la piedra, iba filtrándose lentamente hacia un depósito en la parte inferior. Durante el proceso, las partículas sólidas quedaban atrapadas y muchos microorganismos no lograban atravesar la compleja red de microcanales. Lo más interesante es que la filtración no solo se basaba en el tamaño de los poros. Con el tiempo, una fina película biológica se formaba en el interior de la piedra, compuesta por microorganismos beneficiosos que competían con los patógenos, reduciendo aún más su presencia. Este principio, que hoy conocemos como biopelícula en filtros de arena lenta, ya estaba funcionando de manera natural en las piedras medievales. En ciudades con recursos suficientes, estos bloques filtrantes se instalaban en las fuentes públicas. La gente llenaba sus cántaros directamente del depósito inferior, confiando en que el agua estuviera más limpia que la que corría por los canales abiertos. Aunque no era infalible, el simple hecho de eliminar los sedimentos y gran parte de la carga bacteriana ya representaba un avance enorme para la salud pública de la época. Para construir un sistema similar en la actualidad, se puede utilizar piedra volcánica o un bloque de cerámica porosa no esmaltada. Lo importante es asegurarse de que el material no haya sido tratado con químicos y que sus poros sean lo suficientemente finos para ralentizar el flujo del agua. Este tipo de filtro es ideal para purificar agua de lluvia o de manantiales poco contaminados y puede durar años con el mantenimiento adecuado. El mantenimiento, por cierto, era crucial en el uso medieval de la piedra filtrante. Cada cierto tiempo se raspaba la capa superficial de la piedra para eliminar la suciedad acumulada y permitir que la filtración continuara a buen ritmo. Si se descuidaba, los poros podían obstruirse y el flujo se reducía hasta gotear lentamente. Aún así, este tipo de filtros podían estar en servicio durante décadas, lo que los convertía en una inversión muy valiosa para cualquier comunidad. Pero la purificación del agua en la Edad Media no siempre dependía de elaborados dispositivos. En muchas aldeas la clave estaba en el almacenamiento inteligente. Se sabía que el agua recogida y guardada en lugares frescos y oscuros se mantenía en mejor estado por más tiempo. Por eso, los sótanos, bodegas y cuevas se convirtieron en aliados indispensables. Los recipientes eran, en su mayoría, de barro cocido, cerámica vidriada o madera bien tratada. Los más sofisticados utilizaban ánforas con cuellos estrechos para reducir el contacto del agua con el aire, lo que ralentizaba la proliferación de algas y bacterias. Además, algunos sellaban la superficie con una fina capa de aceite de oliva que flotaba sobre el agua e impedía el ingreso de polvo y microorganismos. En zonas costeras, otra técnica ingeniosa consistía en almacenar el agua dulce en cisternas subterráneas recubiertas de cal. El revestimiento no solo impermeabilizaba las paredes, sino que también liberaba lentamente compuestos alcalinos que inhibían el crecimiento bacteriano.
Este uso de la cal, común en la arquitectura y la conservación de alimentos, era un ejemplo más de cómo la experiencia cotidiana se transformaba en soluciones efectivas sin necesidad de entender la ciencia detrás. Además de estos métodos fijos, existía un recurso particularmente ingenioso para quienes vivían lejos de las fuentes de agua limpia: la recogida selectiva de lluvia. No se trataba de poner un cubo bajo el cielo abierto y esperar. Las familias medievales diseñaban sistemas para que el agua se recogiera únicamente después de los primeros minutos de lluvia, evitando así la suciedad inicial acumulada en los tejados. Esto se lograba mediante canalones con compuertas o tubos que desviaban el flujo inicial y luego lo redirigían a los depósitos de almacenamiento. El agua de lluvia recogida de esta forma, aunque podía tener un sabor ligeramente mineral por el contacto con la piedra o el barro, solía ser mucho más segura que la de ríos y pozos poco cuidados. Y cuando se combinaba con un sistema de filtración por arena o piedra, se convertía en una fuente fiable incluso en épocas de escasez. En tiempos de guerra o asedio, cuando las fuentes externas quedaban cortadas, la combinación de almacenamiento y filtración era la única esperanza de supervivencia. Hay registros de castillos que resistieron meses gracias a cisternas interiores abastecidas por la lluvia y purificadas con filtros portátiles hechos de tela, arena y carbón. Estos filtros improvisados, aunque más lentos, permitían que cada gota disponible se aprovechara al máximo. Es importante destacar que todos estos sistemas tenían algo en común: su capacidad para funcionar sin energía externa. No requerían electricidad, bombas mecánicas ni piezas metálicas complejas. Todo se basaba en la gravedad, los materiales naturales y un profundo conocimiento práctico acumulado durante generaciones. Hoy en día, revivir estos métodos puede tener un valor incalculable, no solo como curiosidad histórica, sino como recurso real para situaciones de emergencia o para quienes buscan una vida más autosuficiente. En lugares donde el suministro municipal es inestable, construir un filtro de arena con capa de carbón o instalar un bloque de piedra porosa puede marcar la diferencia entre disponer de agua segura o sufrir enfermedades. Incluso para quienes viven en ciudades, adaptar un sistema medieval a las condiciones modernas es sorprendentemente sencillo. Un ejemplo práctico sería instalar un barril de recolección de lluvia conectado a un filtro de arena lenta, seguido de almacenamiento en recipientes de vidrio o acero inoxidable. Si se añade un paso opcional de hervido o exposición controlada al sol, se obtiene un agua apta para la mayoría de usos domésticos. Más allá de la técnica, hay una lección más profunda que podemos aprender de estas soluciones medievales: la resiliencia comunitaria. En aquel entonces, la purificación del agua no era tarea de un individuo aislado. La construcción y mantenimiento de los filtros, estanques y cisternas solía ser un esfuerzo colectivo. Todos entendían que el agua limpia beneficiaba a la comunidad entera y que el descuido de uno podía poner en riesgo a todos. En un mundo donde dependemos casi por completo de infraestructuras invisibles y de empresas que gestionan nuestro acceso al agua, recordar que es posible y práctico producirla nosotros mismos es un recordatorio de independencia. No se trata de rechazar la tecnología moderna, sino de reconocer que, cuando falla, las soluciones más simples y probadas pueden seguir funcionando. Y así, al cerrar este recorrido por los sistemas de purificación medievales, podemos imaginar a aquellos artesanos, monjes y campesinos inclinados sobre sus depósitos de piedra, revisando pacientemente cada capa de arena o carbón, escuchando el lento goteo del agua limpia llenando las vasijas. No lo hacían por nostalgia ni por romanticismo, sino porque sabían que cada gota filtrada era una garantía de vida. Hoy, con un poco de tiempo, materiales básicos y la voluntad de aprender, cualquiera puede reconstruir estos métodos y adaptarlos a su realidad. Tal vez no sustituirán por completo a los sistemas modernos, pero sí pueden complementarlos, servir como respaldo en tiempos de crisis y recordarnos que la autosuficiencia no es una idea del pasado. Es una herramienta para el futuro, porque al final el agua pura siempre ha sido, y seguirá siendo, el bien más preciado. Y quienes dominan el arte de obtenerla, sin importar la época o la tecnología disponible, poseen una ventaja que ninguna sequía, apagón o crisis podrá arrebatarles.